vamos a ver, ¿sí? ¿Qué nos plantea ahora este caso? En este caso nos dice BBK, Sociedad Anónima, ¿sí? Ejercicio 3 este, cierra su ejercicio comercial el 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Nos aclara que el 1 de enero de 2008 adquiere o compra también aquí 8.000 acciones de la empresa Gibson, pagando por tal concepto 10.000 pesos. ¿Sí? Fíjese que nos está diciendo primero cuántas acciones compramos. Recuerden que ese dato a nosotros nos sirve para calcular el porcentaje de participación, ¿sí? Y también nos aclara cuánto estamos pagando, o sea, estamos pagando 10.000 pesos, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando yo compro, lo que necesito sí o sí de la empresa en la que yo estoy comprando las acciones es el patrimonio neto, ¿sí? En este caso dice que el patrimonio neto de Gibson al 31 de diciembre, ¿sí? Es de 10.000 acciones, un valor nominal de 10 centavos cada una, lo que vale su capital es de 1.000 pesos. También tiene una cuenta de ajuste de capital por 4.000, ganancias reservadas 250 y resultados no asignados por 750. O sea que si yo sumo el patrimonio neto de la emisora tiene un patrimonio neto de 6.000 pesos. ¿Sí? Entonces, primero lo que vamos a hacer es calcular ese porcentaje de participación, que serían las 6.000 acciones que compro, dividido el total de acciones que tiene la empresa en circulación, que hemos dicho que son 10.000, ¿sí? Eso nos da, en porcentaje, un 60%. Fíjense que supera el 50, entonces nosotros directamente ya estamos teniendo control sobre esta empresa. Lo vamos a aplicar al patrimonio neto de la emisora, ¿sí? Patrimonio neto de la emisora. Hemos dicho que son 6.000 pesos, ¿sí? Entonces vamos a tener BPP básico, el 60% de ese patrimonio, ¿sí? Es nuestra inversión de básicamente que vale 3.600 pesos. Y es el 60% de todo lo que tiene como patrimonio neto la empresa. No me olvido, ¿sí? Que al momento yo de comprar, la teoría nos dice que hay que ver cuál es el activo identificable, ¿sí? Que el activo identificable justamente resulta de obtener todo el activo valuado a precios corrientes, con lo cual, por lo general, siempre va a haber un mayor valor, sobre todo en el rubro de bienes de uso y activos intangibles, por el hecho de que como esos dos rubros están valuados siempre a precio histórico, cuando calculo el valor hoy, siempre va a terminar dando un poco más. Y en este caso nos dice, el momento de su adquisición le poseía la siguiente situación. Tenía una máquina, ¿sí? Que tiene un valor histórico de 2.500, que era el valor residual, o sea, el valor depreciable menos las depreciaciones acumuladas. Pero que aplicando el valor corriente hay un revalor técnico que justamente nos dice que es de 12.500 pesos. O sea, hoy, valuando la maquinaria, si yo me fijo en el mercado cuánto vale, nos dice, bueno, una máquina de esas características vale 12.500. Entonces, hay un mayor valor, ¿sí? Tenemos una maquinaria que tiene un valor de 12.500 versus un valor de 2.500 que tenía antes. O sea que hay un mayor valor por 10.000 pesos, ¿sí? Con la diferencia entre la evaluación. Entonces aquí yo voy a tener BPP mayor valor. Pero ¿cuánto de este mayor valor? Recordemos que siempre es el porcentaje por ese mayor valor, ¿sí? Porque, a ver, si bien la empresa tiene un mayor valor por 10.000, de esos 10.000 no todo es mío, solamente el 60%. Yo soy dueño del 60% de lo que tenga Gibson, ¿sí? Entonces, esa es la gran cuestión. Recordemos que ese mayor valor es susceptible de depreciarse, ¿sí? Que nos dice justamente que se va a depreciar
en 10 años. ¿Sí? Y bueno, se ha adquirido el 1 de enero del 2003. Bien, ¿qué más? Seguimos, ¿sí? Recordemos que esto yo lo había pagado, ¿sí? Vamos a suponer en efectivo, bueno, nos aclara cómo lo pagamos, pero pagamos por esta inversión 10.000 pesos, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos ver? Que si yo sumo BPP básico más el mayor valor, eso a mí me da 9.600 pesos, pero yo pagué 10.000. Para empatar, aparece la llave positiva. Llave positiva que, como decíamos, sale de la diferencia, ¿sí? De lo que pago versus lo que voy teniendo después de aplicar mi porcentaje de participación al patrimonio neto y al activo identificable, ¿sí? Que es lo que vamos obteniendo con los datos. Como podemos ver, hemos pagado más, ¿sí? De lo que veníamos teniendo, con lo cual esa diferencia se llama llave positiva, ¿sí? Recordemos que si lo que yo pago es menor a la suma de estos dos conceptos, aparecería una llave negativa, ¿sí? También recordemos que la llave positiva se deprecia, ¿sí? Se va a ir depreciando. Una vez que tenemos eso, seguimos en el análisis porque después de la compra vienen los otros momentos como por ejemplo la tenencia. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en la tenencia, hay que ver si el patrimonio neto ha ido cambiando. ¿Sí? Que de hecho suele cambiar mucho cuando hay una asamblea de accionistas, como en este caso. Nos dice, se reúne la asamblea de accionistas el 24 de febrero de 2008 y se aprueba la siguiente distribución de utilidades. ¿Sí? Recuerden que yo tenía resultados no asignados. Bueno, esas utilidades, ¿sí? Se distribuyen como un 20% de dividendo en acciones. O sea, primero vamos a ver qué es lo que hace Gibson en su contabilidad. Gibson en su contabilidad hace resultados no asignados, ¿sí? Y lo manda dividendo en acciones. Aquí, bueno, depende, como le digo, del profe usa una cuenta u otra, ¿sí? Dividiendo en acciones, ¿cuánto? Un 20%, 0,20 de 750. Algunos ponen dividiendo en acciones, en acciones a distribuir, o algunos directamente ponen capital, por el hecho de que cuando yo doy un dividendo en acciones, en realidad lo que estoy haciendo es repartiendo más capital para la empresa, básicamente. Entonces, dividiendo en acciones, capital o dividiendo en acciones a distribuir, eh, dependiendo del profe, le va poniendo un nombre a una cuenta u otra. Lo importante es que recuerden que los dividendos en acciones no me modifica el patrimonio neto, ¿sí? Porque básicamente sale de una cuenta el patrimonio neto, pero va a otra. Dividendo en acciones, el 20%. Luego nos dice que incrementan la reserva legal. Entonces, reserva legal, ¿sí? Cuenta también de patrimonio neto. Nos dice que la aumentamos en 50 pesos. También nos dicen que bueno, se decide distribuir dividendo en efectivo. Aquí sí viene una cuestión. Aquí es dividendos a pagar. Porque sobre estos dividendos, esta ya no es una cuenta de patrimonio neto, esta es una cuenta ya de pasivo, ¿sí? Los dividendos es 300 pesos. Esta cuentita sí va a hacer mermar el patrimonio neto, porque es plata que se distribuye, ¿sí? Y también nos dicen honorarios a directores y síndicos 100, los cuales ya se encuentran contabilizados, ¿sí? ¿Qué significa? Que Gibson también ha hecho esto, ha hecho honorarios, es decir, honorarios a pagar por 100 pesos, ¿sí? Entonces, resultados no asignados se debita por la suma, todo es de 600 pesos. Esto es lo que hace Gibson cuando distribuye las utilidades, ¿sí? Esto es lo que hace Gibson.
Ahora, nosotros hacemos ese asiento no porque tengamos que hacerlo nosotros para nuestra contabilidad. Lo hacemos porque aquí lo que podemos ver es que baja resultados no asignados, que es una cuenta del patrimonio neto, pero parte de esos 600 va a parar a otra cuenta del patrimonio neto, que es dividendo de acciones, y a otra que es reserva legal. Ahora, estas dos, dividendos a pagar y los honorarios a pagar, que ya lo pagó también Gibson, esas dos cuentas no son de patrimonio neto, hacen disminuir el patrimonio neto. Como hace disminuir patrimonio neto, a mí sí me afecta, ¿sí? Nosotros estamos aquí de la parte de justamente de la empresa. A nosotros sí nos modifica nuestra inversión, porque el patrimonio neto de Gibson cambia, ¿sí? Entonces vamos a ir registrando. Primero vamos con los dividendos. Como son dividendos, yo lo que voy a tener son dividendos a cobrar. Para Gibson es a pagar, para nosotros a cobrar. Pero yo no voy a cobrar, ¿sí? No voy a cobrar 300. Yo voy a cobrar el 60% de esos 300 que Gibson distribuye. Entonces serían los 300 por el porcentaje de participación. O sea, yo te voy a cobrar 180. Nace un derecho. ¿Y qué es lo que baja el BPP básico? Porque como disminuye el patrimonio de la empresa, disminuye también mi inversión, ¿sí? Baja un activo que es mi inversión, pero se genera otro que es un dividendo a cobrar, que es un crédito, ¿sí? Eso cuando hay un dividendo a pagar, porque básicamente yo como soy inversionista, también me van a pagar esos dividendos, ¿sí? Pero con respecto a los honorarios, ¿qué pasa? Obviamente también baja el patrimonio neto de la empresa, pero no me genera a mí un crédito porque eso se está pagando a los directores, ¿sí? Eso directamente hace caer la inversión. Con lo cual, yo lo que voy a tener es BPP básico y va a bajar. ¿En cuánto va a bajar? En los 100, que son los honorarios, por mi porcentaje de participación, que es el 60%. O sea, mi inversión cae en 60 pesos. ¿Contra qué? Bueno, como yo no tengo ningún crédito, ¿sí? Ponemos resultado por tenencia BPP básico, pero 60 pesos. Aquí ya no tengo un crédito porque, como decíamos, los honorarios, la empresa, nosotros no somos directores. Entonces nosotros no nos van a pagar esos honorarios. Eso se paga justamente a los directores de la empresa que tiene Gibson. Eh, Esos honorarios para Gibson son pérdidas y para nosotros, como es plata que no va a volver a nosotros, la registramos como una pérdida, ¿sí? Como resultado por tenencia de BPP básico, ¿sí? Obviamente diferente los dividendos, porque a ver, si bien Gibson distribuye dividendos, yo soy accionista y uno de parte de esos dividendos, yo también los voy a recibir, ¿sí? Los honorarios, en cambio, yo no soy director, a mí no me van a dar nada, ¿sí? Con lo cual, bueno, ahí quedaría el asiento por esos honorarios, ¿sí? Si bien, ojo, ¿no? Aquí les aclaré los cuales ya se encuentran contabilizados. Eso significa que Gibson lo ha hecho. Nosotros lo que tenemos que hacer es registrar la merma que tenemos en nuestra inversión, ¿sí? Y por último punto, nos dice el 31 de diciembre de 2008, Gibson, Sociedad Anónima, obtuvo una utilidad de 2.000, que incluye 12.000 pesos de utilidad por la venta de la máquina indicada, ¿sí? Bueno, aquí tenemos dos cuestiones. Primero, nos dice que la empresa, ¿sí? Ha tenido una ganancia, son 2.000 pesos. Y nos dice también que incluye 12.000 de utilidad por la venta de la máquina indicada. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos aquí una máquina, ¿sí? Por la cual, bueno, hemos tenido un mayor valor? Eh, Nos dicen que la vende, ¿sí?
tenemos dos cuestiones. Primero, el resultado del ejercicio y después tenemos un resultado por haber vendido la máquina. ¿Sí? Ahora, con respecto primero a los 2.000 pesos, ¿sí? Como es un resultado del ejercicio, eso implica mayor patrimonio neto, con lo cual aumenta el BPP básico. Aumenta el BP básico en los 2.000 por el porcentaje de participación. ¿Sí? Eso da 1.200. ¿Contra qué? Contra el resultado por tenencia, porque aquí yo estoy ganando por tener una inversión. ¿Sí? Gano básicamente, es decir, una ganancia porque el patrimonio neto de Gibson aumenta, entonces yo estoy ganando. Ahora, aquí también nos dice que ha tenido una utilidad, una ganancia por haber vendido la máquina que está aquí, ¿sí? Ahora, aquí una cuestión, porque como Gibson vende, Gibson lo que hizo en su momento, obviamente ha dado de baja la maquinaria, ¿sí? Y ha puesto un resultado por venta maquinaria. Obviamente ha hecho otras cosas más, y 12.000 pesos. O sea, ¿qué otras cosas más? Bueno, hay que calcular la depreciación, el resultado por la venta, etcétera, que más adelante vamos a ver cuando veamos bienes de uso. Pero la cuestión es que ellos, primero, ellos han tenido una ganancia, ¿sí? Por haber vendido la maquinaria. Una ganancia que a nosotros nos repercute. Pero no está la máquina sobre la cual yo tenía un mayor valor. Porque por esa máquina yo tenía un mayor valor. Entonces, hay que registrar eso, ¿sí? Hay que registrar primero que hemos tenido una ganancia y hay que dar de baja el mayor valor, ¿sí? Hay que dar de baja el mayor valor. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la máquina. O sea, nuestra la máquina ya no tiene sentido de que yo siga teniendo el mayor valor, porque justamente ya no está la máquina a la cual he vendido, ¿sí? Entonces yo voy a tener BPP básico, ¿sí? Que va a estar compuesto por los 12.000 de ganancias por el porcentaje de participación, ¿sí? 7.200. Esto es justamente lo que aumenta, ¿sí? Mi BPP básico. Ahora, en esto aumenta por haber vendido, ¿sí? Los 12.000 por mi porcentaje de participación. ¿Qué doy de baja? Doy de baja el mayor valor, porque ya no tengo la maquinaria que a nosotros nos daba ese mayor valor, ¿sí? Ahora, noten lo siguiente, yo gané 7.200 por algo que a mí me había dado un mayor valor de 6.000. Obviamente la diferencia es un resultado por tenencia, si se quiere, o por venta, tenencia de BPP base. La diferencia, 1.200. Es decir, por haber vendido, ¿sí? Yo tengo una rentabilidad de 1.200 pesos, ¿sí? Que, de hecho, si ustedes miran, ese resultado por tenencia coincide justamente con el que veníamos teniendo antes, ¿sí? Porque, a ver, este resultado, ¿sí? Ese resultado se da justamente por el hecho de que yo apliqué, o sea, los 2.000 que me quedaban, mi porcentaje de participación, ¿sí? O sea, a ver, ¿qué es lo que el enunciado quiere decir aquí? Que yo tenía 12.000 pesos, ¿sí? El momento que había vendido
mi maquinaria, ¿sí? Y que después de toda la historia básicamente de hacer la venta de la maquinaria me da 12.000, pero de esos 12.000, si yo le resto el mayor valor, me doy cuenta que realmente yo quedo ganando, o mi resultado por haber tenido ese mayor valor era de 1.200, que es lo que aquí habíamos calculado, ¿sí? En otras palabras, ¿cómo debería haber quedado el enunciado o cómo sería el asiento? Es uno solo y debería ser este, ¿sí? En el cual BPP básico aumenta, ¿sí? Haciendo los 12.000 por el porcentaje de participación, doy de baja el mayor valor y fíjese que por diferencia salen los 1.200, ¿sí? Que es un resultado ya por la tenencia, por haber tenido esa maquinaria, ¿sí? Este enunciado, el que he hecho aquí primero, este ahí no iría y quedaría solamente este. Que, repito, ¿cómo lo hemos calculado? Que hemos hecho el BPP básico, lo hemos sacado haciendo los 12.000 por el 0,6 y el porcentaje de participación, ¿sí? Cancelo el mayor valor. ¿Por qué cancelo el mayor valor? Porque vendí la maquinaria que generaba el mayor valor, ¿sí? Como yo vendo la máquina que por haber hecho valor corriente, esa máquina tenía un mayor valor, lo que sucede es que, lógico, si ya no está lo que a mí me daba un mayor valor, lo tengo que cancelar, ¿sí? Entonces cancelo el mayor valor. Y por diferencia veo que, a ver, valía 6.000, lo vendí 7.200, mi ganancia, mi resultado por haber tenido eso, es de 1.200 pesos, ¿sí? Y ahí quedaría, bueno, configurado el asiento para este punto, ¿sí? Que aquí es un poco tedioso leerlo porque te da dos ejercicios, pero en realidad lo que está diciendo es, che, hemos tenido una ganancia de 12.000 pesos por haber vendido esa máquina, pero de esos 12.000, pura y netamente Gibson gana 2.000 pesos. Entonces, pura y netamente, de esos 2.000, yo soy propietario del 60%. Entonces, 2.000 por el 60% son esos 1.200 que habíamos registrado antes, ¿sí? De los 1.200. 6.000 era el mayor valor, la suma de los dos es lo que va a aumentar mi BPP básico. Si bien ya no tengo mayor valor, pero la empresa ha tenido una utilidad, una ganancia de 12.000 pesos, ¿sí? Entonces, de esa manera quedaría el enunciado. Y lo que quedaría, ¿sí? Para terminar este práctico, recuerden que al final nosotros lo que tenemos que hacer es, obviamente, depreciar. En este caso, como yo ya no tengo la maquinaria, ya no tengo que depreciar el mayor valor. Lo único que me queda por depreciar es la llave positiva. El enunciado no dice cada cuánto la empresa deprecia sus intangibles. Vamos a suponer 5, ¿sí? Entonces vamos a tener depreciación, llave positiva a llave positiva. Y aquí también los profes, algunos están usando cuentas raras, etcétera. O sea, Gutiérrez, él se apega a lo que dice la teoría que él les ha pasado en PDF, el método directo, ¿sí? No usamos una cuenta de depresión acumulada. Entonces le hace 400 dividido entre 5, ¿sí? Digo 5, pero porque por lo general el ejercicio le va a decir cada cuánto deprecia la empresa sus intangibles. Aquí suponemos que 5 porque la verdad no dice nada el práctico. Pero bueno, pues, hacemos suponer que cada 5 años deprecia los intangibles, ¿sí? Y repito, como no tenemos mayor valor porque se ha cancelado, no deprecio el mayor valor, pero si no, hay que registrar. Y la exposición
de inversión permanente, vamos a tener BPP básico, BPP mayor valor y llave positiva. ¿Sí? BPP básico mayorizo, bueno, yo aquí me voy a ir guiando de lo que tengo, ahí está. Mayor valor es cero, no me ha quedado nada porque he vendido todo. Y de la llave, mayorizo. Ahí. Estos 10.880 es lo que se expone en el estado de situación patrimonial. ¿Sí? Y esta es la nota, ¿sí? Esta es la nota de inversiones permanentes. Que recordemos, si esto hubiese sido una llave negativa, iría restando. ¿Sí? Como es una llave positiva, va sumando. Obviamente nunca se olviden de ir mayorizando, porque todos estos saldos salen del mayor. Bueno, yo lo he visto de aquí directamente, ir sumando y restando. ¿Sí? Buenísimo. Siempre recuerden eso, chicos. ¿Sí? Si yo vendo algo que me da un mayor valor, lo tengo que cancelar. ¿Sí? Y obviamente no lo deprecio, porque ya no lo tengo. Es casi similar al tratamiento que le damos a los bienes de uso. ¿Sí? Bien. Eh, Eso nomás sería, chicos, por hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta de este trabajo práctico. Cosa que en la clase que viene veamos otro. Sí, vamos a ver dos más. Y bueno, de ahí, bueno, vamos a ir viendo si los profes van avanzando con los temas o no sé si ya les han pasado otra carta